Aunque tu padre fuera la cara visible del equipo, detrás de todo esto está quien hacía las reparaciones y las asistencias. Cuéntanos acerca de ello. Héctor, pues sí, las asistencias eran trepidantes porque había que ir de enlace a enlace. No había GPS, sabías, no sabías, veías los coches, veías las ambulancias, veías los coches de la Guardia Civil, veías la gente por aquí, no por allí. Había que llevar mucho, en el R20 de mi madre había que llevar mucho repuesto y también el R20 era un coche así especial porque había ganado los hermanos Marrola, el país Dakar con un R20, era un coche muy poco visto aquí en España y me había un R20 precioso. Y bueno, venían los mecánicos de Abarca o de Remar, depende de la distancia, y siempre íbamos con corredor, con otro coche suyo. Y bueno, pues mi madre siempre pendiente de todo. Y bueno, también recuerdo sentido desde aquí, porque detrás de un gran hombre y una gran mujer, mi madre siempre acompañó a mi padre. Y después de falta de mi padre, me acompañó a mí en todas mis aventuras con los coches, en las carreras también, en todo, siempre sin poder, porque estaba muy enferma y sin poder. Conmigo se vino hasta Andorra la Bella con el oxígeno, bueno, unas aventuras. Cuando a mi padre en el 2013 le hicieron el homenaje en la baja, desde entonces que vino a todos, mi madre todos los años estuvo en la baja con su Ferrari, que le hicimos una moto deslimitada, estas eléctricas, cogía hasta 90 por hora, iba con su moto a 90 por hora, bueno, una barbaridad, pero era su forma de ser y estábamos en la baja y bueno, pues ella siempre en el parque cerrado con todos los amigos que corrían hace muchos años y con nuevos pilotos, siempre el alma del Parc 2, del parque cerrado de la baja, siempre, bueno, pues era el momento feliz de ella para el año, el año era el momento de felicidad suya y nuestra, y bueno, pues un recuerdo de aquí, también se le hizo un homenaje en el 2020 que ella partió, como decía Alejandro Magno, dice, no hay muerte y cambio de domicilio, para mí viven en mí. Sin duda tu madre también merecía reconocimiento, puesto que era parte del equipo. Luego también te preguntaré por los homenajes a tu padre, pero continuando con la historia, toca hablar de Ceausescu. Es una persona que llegaste a conocer, ¿verdad? Fue cuando le comunicaron a mi padre que iba a conocer a Ceausescu como gran detalle hacia su persona y efectivamente, pero no nos lo comunicó por carta, nos lo comunicó el embajador rumano, nos dio pasos a seguir y el paso a seguir más claro es que una semana antes no podíamos decir ni dónde, ni hacia dónde, ni con quién íbamos, era top secret, o sea, esto es así. Y, y nada, se encargaron ellos de todo. Yo me acuerdo mucho avión, mucho frío, caras largas, seriedad. Por nuestra parte, una situación, ¿qué va a pasar? Esto no es una broma. Y no era una broma. Fuimos, lo conocimos. Yo recuerdo en el palacio cómo bajábamos túneles y túneles con el aro que vino a recogernos, un aro azul con una calandra, si quiero recordar, niquelada, o lleva unas banderas en los laterales. Debía ser una representación suyo y yo me acuerdo todo aquello con mucha frialdad, pocas palabras y bueno, conocer el hecho histórico, conocer a Ceausescu, eso sí recuerdo y eso es lo que te puedo un poco representar. Y volviendo al tema de los coches, toca hablar ya de la última etapa, que fue cuando compitió con UAZ. Bueno, la época de UAZ, como te comento, no tuvo nada que ver con la etapa del rumano de Aro. La etapa de Aro fue una etapa más visceral porque se comenzaba, era un poco incipiente todo y con la situación política y el apoyo que dio Aro, estar con Ceausescu, el apoyo, todas estas cosas, pues fue una cosa que nada tuvo que ver con UAZ. UAZ vino a través de Italia. Italia no tuvo nada que ver con Rusia porque Martorelli compraba los coches al ejército ruso, los llevaba a Italia, Italia los transformaba, Martorelli les ponía ruedas, los pintaba, les ponía asientos y él los exportaba. Y entonces uno de su concesión, el importador era Gavi de Gavicar. El punto fuerte en España era Gavicar, pero eso era comercialización de coches y ya estaba. Nada tenía que ver con todo el proceso que se vivió en Aro. O sea, que yo era
otra historia. Con UAZ fue todo muy frío. Gavicar fichó a mi padre como piloto oficial, tuvo sus devaneos con UMM Jabato en Portugal. Al final se decidió, como Aro no cumplió sus expectativas, pues al final tuvo sus romances con UMM Jabato. De hecho, hubo pruebas con UMM Jabato, pero al final le convenció más UAZ y fichó con Gavicar como piloto oficial, ya trayendo el historial que traía de piloto oficial, y lo hicieron piloto oficial también de UAZ. Pero esto ya era otra historia totalmente no tan romántica como la de Aro, pero el coche era más competitivo, era un coche preparado en Italia por la familia Martorelli, que eran gente de tradición en el mundo de la competición, y este Vittorio Martorelli, si tiras un poco de archivo, el tío en Foristrada, que era la categoría de Rail Race en tierra, velocidad en tierra perdón, en Italia, el tío era un crack. De hecho, preparó un Lada con motor Ferrari. O sea, este tío era un crack. Y en sus coches tenía un coche, que esto luego con este coche se hizo el Faraones y tal. Era un coche que se hizo prototipo con motor UM oficial, todo fibra, con doble suspensión desroscada, autoblocantes. Y ese coche se trajo especialmente para mi padre aquí a España, y fue el coche de representación, el UAZ Martorelli. Era un coche de la familia Martorelli, era un prototipo, y mi padre firmó por ese coche, pero el coche no era suyo. Él le cogía el coche para las competiciones y después lo devolvía a la fábrica. Nada que ver como digo antes, con el romance con los rumanos. Bueno, y a día de hoy conservas todos los coches que ha usado tu padre y alguno más. Cuéntanos, porque esta es la parte donde más yo creo que te puedes explayar abiertamente. Bueno, ahora paso un poco a contar mi historia. Dice, no soy lo que ves, sino lo que mi alma sueña. Con lo cual yo de crío esperaba que mi padre venía con el UAZ de Barcelona sin dormir en la cama de mi madre hasta que venía con el UAZ. Y en cuanto venía me tiraba desesperado a montarme en el coche a dar un abrazo a mi padre. Dormí en el UAZ, o sea, no te digo más. Quiero decir, yo todo esto lo viví de esta manera, y después con el tiempo me puse en contacto con Gavicar, y a mi padre se retiró en el 90. Y en el año 97, 98, yo enamorado de esto, pues oye papá, ¿dónde estará la chatarra? Ya vete y busca, olvídate. No, no, no. Al final contacté con el gerente de Gavicar, José María. Fíjate si convencí a mi padre, que le hice ir con otro amigo a visitar a José María, lo que quedaba de Gavicar, y ahí estaba el lugar. Gavicar era una empresa que se dedicaba a transformar tanto los UAZ como los... Y era aquello una fábrica de ilusiones, porque tenían desde llantas, asientos, defensas de fibra, de todo, porque cogían los coches en el puerto de Rusia directamente y ellos los transformaban. Había muy buenos profesionales y muy buenas manitas, y era una fábrica de sueños, porque te cogían un coche del ejército y te lo dejaban un coche totalmente civilizado, con los mejores extras que había, de ruedas, de asientos. Montaban recaro en algunos coches, montaban coches, y tenían un coche de representación. Y mi padre llevó un UAZ que salen fotografías de la publicidad de Martorino, rojo, con escape lateral, asiento recaro y unos faros Cibe Oscar. Al final José María me dijo, este coche está valorado en 9 millones de pesetas en la empresa, de cuando se trajo de Italia. No puede salir de aquí, el coche es chatarra, pero aquí está. Con lo cual tuvo José María el gran detalle, que aún me hablo a día de hoy con él. Para mí es una persona que está conmigo desde entonces, y me llamó y dijo, Javier, vente a por el coche, que ha quebrado la firma. Pero vente hoy, mañana está todo en el desguace. Oye, me fui, aún tengo aquí el lugar. Y yo con todo eso empecé a coger, a intentar salvar este legado. Y entre mis manos, después, vino a mis manos un Lada, que fue el primero de Cabrera Abascal, que fue el primero que hizo el Dakar en 1981-82, si yo no me equivoco. Con toda esta situación, como mi padre había hecho muchísimas ventas, no él, sino las concesiones, gracias a que mi padre era una figura por todos los sitios que iba, no es modestia, es que era una realidad. Pues todo el mundo, Jaime, coche, ¿cuál? Un Aro. Y entonces aquí un anticuario
de aquí, de la zona de Alcalá de la Selva, un hombre aquí de mucha representación también, compró un aro y lo que él dice, el mejor coche que he tenido, el más cómodo, nunca me dio problemas. Y compró un aro 243 rojo que yo lo vi de crío siempre porque no había muchos aros. Y cuando íbamos por Alcalá de la Selva siempre lo veíamos. Y yo, ¿dónde estará ese aro? ¿Dónde está? Y un día me encontré al anticuario que le llamo yo y me dijo, oye Javi, no querrás el aro. Digo, coño, mío es. Y dice, está guardado 15 años en un pajar en Alcalá de la Selva. Pues sí, sí, fuimos a rescatarlo allí, lo sacamos nevando y bueno, pues lo tengo aquí, el 243 de nuestro amigo el anticuario y así me hice con este coche. Luego otra cosa que me gustaría comentar es que en el 2013 vino la Baja Aragón, recaló en Teruel 100%, recorrido, parque de asistencia y todo, y el alcalde de Teruel le organizaron la prueba, oye, mi padre falleció en el 2013 por desgracia, y dijeron, el coche de Hassan aquí para hacer homenaje. Oye, tuve que lavarle la cara como pude una semana, el coche se le hizo un homenaje en la zona de exposición, en la zona más representativa de la Baja Aragón, una prueba internacional, estaba allí el aro amarillo, eh, haciendo homenaje a mi padre, cosa que yo desde aquí pues agradezco a todos, tanto a alcaldía como a organización como a todos, que hayan tenido la memoria de mi padre y yo pueda estar orgulloso de esta manera. El año siguiente, pues la cosa gustó y me dijo, Javier, oye, esto... Y yo, oye, yo quiero que mi padre guste, no canse. Y dice, no, es que... Y bueno, pues al año siguiente pusimos el primer coche de mi padre, el Aro también, el 244 también, el cuatro puertas también lo pusimos en la... Y también fue, pues, y ya te digo, una forma de honrarlo y la gente pues lo agradeció y ya te digo, para mí es un orgullo y que esté Aro, que pilotos como Carlos Sainz o como Nasser Attiyah o como Roma o como tantos otros internacionales haya visto el coche, haya visto lo que se hacía antes y que haya estado en el sitio de honor de una carrera internacional como la Baja Aragón, los dos aros. Y bueno, pues nada, un saludo para todos y ha sido un placer compartir estas vivencias con todos vosotros y que os sirva de pasar un momento y de recordar viejos tiempos y de estar todos unidos por una pasión y algo que nos llena y que nos hace sentirnos mejor y nos hace pasar un momento agradable y de unidad con todos. A ti, Javi, muchas gracias por haber compartido todo esto con nosotros, historias personales, no tan personales de UAD, de Aro, de cómo funcionaban las marcas, de las aventuras de tu padre. Esto llena y enriquece y nos encanta poder compartirlo. Es un privilegio poder contar contigo. Estás invitado a cualquier otra aportación que quieras hacer. Si quieres hacer algo en concreto, puedes contactar conmigo y hacemos algo, lo montamos y que bueno, que sirva para enriquecer un poco la cultura de estos coches y que sirva también de homenaje a tu padre. Podréis contar con más información en una especie de podcast que vamos a subir entre semana una vez se suba este vídeo. Y lo dicho, como ha dicho aquí Javier, espero que lo hayáis disfrutado y nada, nos vemos en los siguientes vídeos.